Hice un trato y dije, regresaré y seré la mamá de esta hermosa alma hasta que ya no me necesite. Desperté al día siguiente con media cara paralizada. No sabía cuándo fue la última vez que tomé agua. No sabía cuándo fue la última vez que comí. Podía sentir cómo se elevaba fuera de mi cuerpo. ¿Qué tal si nuestra experiencia cercana a la muerte es lo que creemos? No te apegues a las cosas mundanas, porque esa es una de las causas del sufrimiento. Pero tú tuviste eso del otro lado. Se supone que la vida es un contraste, para que aprendamos de ese contraste y regresemos esa sabiduría y conocimiento a la experiencia de nuestra alma. Las 3 cosas principales que me llevé fueron que no hay apego del otro lado. Oigan, de verdad espero que disfruten esta conversación. Y algo que he notado hace poco es que la mayoría no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Es gratis y en serio nos ayuda mucho. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, dale like y comparte para seguir elevando aún más la conciencia de todo el planeta. Muchas gracias y regresemos a la conversación. Bienvenida, Lee Papa. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por venir a Next Level Soul Studios. Te lo agradezco. Es muy hermoso aquí. ¿Te gusta Austin? Oh, bueno, por el ratito que he estado aquí, sí. Normalmente no hace tanto frío. Sí, capas. Usa varias capas de ropa. Verás que en unos 3 meses el calor será realmente infernal. Estaremos a 110 grados diario. Soy de Vegas, así que Así que lo sientes, no es ningún problema. ningún problema. Así que estamos aquí para hablar de tu experiencia cercana a la muerte y lo que te pasó. Entonces, pero antes de ir hacia allá, ¿cómo era tu vida antes de esta experiencia cercana a la muerte? Bueno, pues ya te imaginarás, mi vida en aquel entonces estaba llena de drama y situaciones complicadas. Interesante. Sí, estaba llena de cosas externas. Estaba casada. Tenía un hijo pequeño. Mi madre anciana vivía conmigo y yo buscaba mi felicidad externamente. Y creo que muchos hacemos eso. Y estaba enferma todo el tiempo. Siempre tenía algo. Cualquier bicho que anduviera me contagiaba. Y pues reforzaba eso diciendo, ya sabes, no te me acerques, que se me va a pegar. Lo cual sabemos que manifiesta eso mismo. Pero la clave era que yo estaba infeliz y en realidad no me daba cuenta de que lo estaba. Había una parte de mí que faltaba y que en vez de llenarse por dentro intentaba completarse desde afuera. Y pues la experiencia cercana a la muerte es en verdad lo que sacó a la luz todo ese contraste en el que yo vivía. Buscando externamente, buscando no solo felicidad, sino reconocimiento. Y la palabra buscando también es muy importante porque me di cuenta de que toda mi vida he sido una buscadora y buscadora de cosas desconocidas. Es como si hubiera llegado sabiendo que había algo que yo necesitaba saber. Y entonces hice eso desde que tengo memoria, intentando hacer conocido lo desconocido. ¿Eras espiritual antes? Diría que sí, criada católica, pero no tan devota. Sí, católica. Un amigo le dice católico de ocasión. Sí, exactamente. Eliges lo que te gusta. Sí, aunque mi papá había estudiado para sacerdote, en realidad fue mi mamá quien, ya sabes, nos llevaba a la iglesia al principio hasta que ella pasó por su propia, supongo, noche oscura del alma y dejó de ir. Pero ya sabes, yo era parte de, ya sabes, el grupo de la iglesia. La comunión. Exacto. Hice la confirmación. Fui a escuela y secundaria católicas. Pero de verdad sabía que algo no cuadraba, que no entendía el concepto de que solo había un pueblo elegido. Tiene mucho sentido lo que dices, de verdad. Sí, siempre estuve abierta a explorar absolutamente de todo un poco. Fui a servicios variados. Tras un funeral bautista pensé, así debe ser el adiós. Duelo y luego celebrar fue algo hermoso. Exploré el movimiento de la nueva era. Sentí que, ya sabes, definitivamente resonaba.
Me mudé a Los Ángeles. Definitivamente resonó con eso, ya sabes, el Body Tree, por favor. La mejor librería que haya existido. Y así que luego simplemente exploré, solo buscando. Buscadora. Sí, buscaba saber si algo resonaba, seguía ese camino. Entonces, sí, pues una historia muy similar a la mía. Simplemente empecé a indagar para descifrar las cosas, escuchar, leer libros, leer diferentes filosofías, diferentes ideas solo para tratar de entenderlo. Entender eso, ya sabes, porque a mí me contaron esta historia y yo pensé, esto no tiene mucho sentido para mí, al menos no tenía mucho sentido. Solo como una nota curiosa, ¿sabes cuál es mi nombre de confirmación? No, Yo era un niño muy malo. Cuando me confirmé, ya sabes que tú creas tu propio nombre de confirmación y el sacerdote tiene que leer ese nombre en voz alta frente a todos. Y mis amigos me apostaron a que no lo haría. Y yo dije, oh, claro que lo haré. Y mi nombre era Bartolomé Humperdinck. Y cuando ese hombre llegó a mi nombre y se quedó como hijo de... Lo podías ver enojado. Tenía que decirlo. Y lo dijo en voz alta. Y todos mis amigos empezaron, o sea, a morirse de risa. ¿eso te define? Oh, absolutamente. Sin duda alguna, se podían ver las señales de mi rebeldía desde que era muy pequeño. Bien, entonces estás en esa búsqueda ahora. Vas por tu vida intentando descifrar las cosas. Y luego te moriste. Así que cuéntanos qué pasó ese día. Bueno, de nuevo, yo estaba en Los Ángeles, me casé tarde, un poco tarde en la vida, y mi anciana madre realmente estaba batallando y se había caído y ella es de la costa este y ella, ya sabes, pasó 45 minutos en el piso, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y así que mi nuevo esposo y yo solo dijimos, ya sabes, algo se tiene que hacer aquí. Así que una situación tipo reunión familiar. Decidimos que ella se iba a mudar con nosotros. Somos emprendedores, teníamos más flexibilidad que mis hermanos y fue un gran cambio. Terminamos mudándonos a Las Vegas, lo cual es una historia bastante curiosa. Vivir en Los Ángeles resultaba excesivamente caro para poder traer a mi mamá. Así que buscamos otras opciones y fue cuando un amigo nos sugirió Las Vegas. La verdad es que no nos convencía del todo, pero al no tener impuestos estatales decidimos mudarnos para allá. Así que nos mudamos a Las Vegas y mamá, ya sabes, siendo una persona mayor y habiendo pasado, ya sabes, unos 40 y tantos años en la misma casa, ese es un cambio muy grande. Oh, sí. Y por más que de verdad intentamos hacer esa transición más fácil para ella, solo hay un límite de lo que puedes hacer. Es que eso fue algo enorme, así que mi mamá le sufrió. Así que ahora estábamos con un niño pequeño, increíble, y mi anciana madre. Y cuando nos mudamos por primera vez a Las Vegas, a los pocos meses, mi esposo tuvo un accidente automovilístico grave. Le pegaron por atrás. Yo, sabes, nota al margen, le lloré a mi pequeño convertible 325 y, ya sabes, mi coche. Pero lo principal que pasó fue que realmente cambió la trayectoria de nuestras vidas. Él vio venir esa camioneta, no tenía dónde hacerse y se estrelló contra él estando detenido. Así que este humano que alguna vez fue muy juguetón, relajado, muy sano y en forma cambió en ese momento, por lo que él lidió con dolor crónico. Ya sabes, estábamos viendo esto de que este es un nuevo capítulo de nuestra vida y de verdad lo cambió todo. Y luego estábamos en medio de una demanda. Y si alguien ha estado en una demanda grave como esa, no hay nada positivo en el proceso. Y él terminó anotando cada pizca de su dolor todos los días durante años. Volúmenes. Y entonces, de nuevo, ¿qué hace eso? Eso solo profundiza e incrusta la discapacidad. Y entonces estábamos batallando y nosotros no íbamos a lograrlo, pero lo seguíamos intentando, ¿verdad? Esta joven familia. Y entonces él estaba lidiando con su propio dolor y trauma y yo estaba lidiando con mi propia, ya sabes, necesidad de arreglarlo todo, ya sabes, así que
tu mamá y esposo. ¿O tenía que arreglarlo todo? Tuviste que morir. Sí. Debías morir. Era la única forma de lidiar con eso. Qué hermosa orquestación de esto. Es que, ¿sabes? Yo apenas estaba empezando con este concepto de entender más sobre el Reiki y la sanación energética y los cristales. Me enamoré de los cristales. Y por un momento, ¿sabes? Metía cristales debajo del colchón del lado de la cama de mi esposo, ¿verdad? Pensando que algo milagroso iba a curarlo. Es algo, ya sabes, gracioso ahora en retrospectiva, pero fue la droga, ya sabes. Fueron las migajas de pan que me estaban llevando a este despertar completo, que solo podía suceder con este proceso. Y pues ahora es una historia larga llegar ahí, pero entonces él decidió que iba a ir a una meditación vipassana. 10 días de silencio para hacer trabajo interior profundo era algo genial. No tienes teléfono, no tienes ninguna comunicación con el mundo exterior una vez que entras a este retiro. De eso se trata por 10 días, puro trabajo interior, silencio total, meditación. Bueno, mientras él se preparaba para irse, yo estaba enferma una vez más. Tenía alguna afección de las vías respiratorias superiores o algo que traía y no me estaba mejorando. Y en ese momento estaba empezando a buscar de verdad enfoques holísticos para el bienestar. Me crié en eso, me resistí por un tiempo. Ahora el círculo se estaba cerrando. Así que no quería ir al médico. De verdad me iba a curar por mi cuenta. Y él dijo, la verdad no quiero dejarte así, ¿verdad? Si me voy a ir, si no puedes contactarme si algo sale mal. Entonces dije, está bien, iré al médico, me darán antibióticos. Y lo hice. Y mientras salía del médico, él se estaba despidiendo. Había viajado a Colorado para este retiro. Nos despedimos por teléfono y luego yo simplemente no pude dejarlo estar, ¿verdad? Simplemente no podía descansar, tenía que hacer cosas. Y es como si fuera una mujer con una misión. Estaba haciendo que instalaran un sistema de seguridad en la casa. Estaba, ya sabes, no me estaba cuidando a mí misma. Y luego en un par de cortos días, simplemente caí y luego yo otra vez justo a este siguiente nivel de caída donde no sabía si no sabía lo que estaba pasando con mi hijo. Él tenía, ya sabes, 2 años en ese momento. Ay, Dios. Sí, y mi anciana madre, que siempre estaba cerca, de alguna manera desapareció. No se la encontraba. Yo intentaba gritar en un susurro. No recordaba cuándo comí o bebí agua por última vez. Y justo en ese instante sentí que me desvanecía por completo. Y aún así, mi mente consciente estaba lo suficientemente alerta para decir, tienes que conseguir que alguien cuide a tu hijo, ¿verdad? Así que tomé el teléfono, contacté a mi amiga, que es la madrina de mi hijo, y ella vino y lo cuidó. Y en cuanto supe que él estaba bien, mi espíritu abandonó mi cuerpo y pude sentir cómo se elevaba fuera de mi cuerpo. Y con esa hermosa liberación estaba en un espacio de luz, la luz más brillante y más blanca que jamás podrías imaginar. La describo como un blanco, como un relámpago. Y no tenía cuerpo, yo era una esfera de luz dentro de la luz, lo cual es interesante porque te imaginas, ya sabes, si eres luz y estás en la luz, cómo notas la diferencia, pero hay como esta diferenciación de eso y era pura felicidad, era solo un dulce alivio. Y muy rápidamente entendí que esto era todo y podía hacer la transición y no tenía reparos en dejar este traje atrás. Y luego noté que había estos 2 seres de luz que estaban a lo lejos de nuevo. La percepción de la profundidad es algo un poco interesante cuando solo es todo luz, pero pude ver a estos 2 seres viniendo hacia mí y se sentía cómodo. Se sentían no necesariamente familiares, pero sí seguros. Y conforme se acercaron a mí, me hablaron telepáticamente y me dijeron que, básicamente, no era mi momento.
pero tenía libre albedrío para elegir si quedarme o irme. Y yo me voy. Sentí exactamente como si me estuviera bajando de una montaña rusa. Ya sabes, Wuju, fue un viaje increíble. Ya terminó, ahora sigamos adelante. Pero lo que me dijeron es que antes de tomar la decisión había cosas que saber y no era exactamente un repaso de vida. Lo llamo un repaso de relaciones. Y aunque no vi físicamente, fue más visceral. Y así, las relaciones clave en mi vida me invadían y yo podía sentir ese amor tan extraordinario y la sabiduría y el conocimiento que saqué de la experiencia. Y luego esa persona se desvanecía o esa experiencia del alma se alejaba y llegaba la siguiente y luego yo vivía esa experiencia y en realidad solo recuerdo a mi esposo, primero a mi madre, a mi esposo y a mi hijo. Así que mi esposo vino de nuevo fluyendo sobre mí y recordando que no estábamos en un buen momento. La verdad, ni siquiera nos caíamos bien en ese punto. Así que como que solo íbamos al día. Y aún así, en esta luz, en esta experiencia, solo un amor extraordinario y la sabiduría y el conocimiento de lo vivido. Nada de los hubiera. Tampoco, ya sabes, de qué pasará cuando no esté. Solo sentía gratitud por la experiencia. Y mientras él se iba, mi hijo llegó y sentí que fue estratégico lo que hacían. Estos seres sentían que tenían un trabajo por hacer. Y bueno, Alex, no pude contar esta parte de la historia por meses, sino es que un año después de que pasó sin derrumbarme llorar a mares, porque la pureza de ese amor iba mucho más allá de las palabras. De las palabras. Fue más suave, delicado y puro. Estaba tan agradecida de tener la experiencia de dar a luz y mi hijo solo tenía 2 años. Así que, ya sabes, era como que, Todavía no has ido a la universidad. ya sabes, una experiencia larga, pero simplemente pura y, sin embargo, después de esa experiencia, de que esa experiencia del alma se desvaneciera, me dije, bueno, vámonos. Así que las 3 cosas principales fueron, mi conclusión fue que no hay apego en el otro lado y que solo hay amor puro. Así que no hay muerte, amor puro y nada de apego. Ahora bien, viniendo de alguien que era muy apegada, antes de esto, o sea, yo era una mamá helicóptero. Para quien no sepa, es estar siempre encima del niño. Todo el tiempo. Sí, exacto. Y ahora, ya sabes, no lo traía con correa, pero sin duda mis ojos estaban en él todo el tiempo. Y era muy apegada a todas mis relaciones y mis experiencias. Así que para mí fue una gran lección este sentimiento de desapego, pero lleno de amor puro. Y cuando les dije a esos seres, bueno, me parece genial, vámonos, me dijeron. Hay solo una cosa más que necesitas saber para tomar de verdad esta gran decisión, y es que este ser no podrá cumplir su destino si pierde a su mamá a una edad tan temprana. Así que, por lo visto, él había perdido a su mamá en encarnaciones previas. Y tengo como una historia aparte de eso que fue... ¿Te mostraron esto? No, pero tuve una experiencia con mi hijo, donde él dijo que les voy a contar esta historia aparte, pero él era muy pequeño. Yo le estaba enseñando a cocinar en el desayuno del Día de Acción de Gracias, ¿no? Y así que después de mi experiencia cercana a la muerte y él se quemó en la estufa y lo agarré, le estaba poniendo aceites esenciales encima, lo estaba meciendo, lo estaba abrazando y él estaba llorando y me dice, quiero a mi mami. Y le dije, aquí estoy, mi amor. Aquí estoy, yo te cuido. Y me dijo, no, quiero a mi otra mami. Y recordé algo previo, ya sabes. ¿Tuviste un recuerdo? Sí, o sea, bueno, no, más bien fue reconocer algo. Ay, él está hablando de su vida pasada, habla de su otra mamá. Dije, la traería si pudiera. Pero ahora estás aquí,
En fin, volvamos a mi experiencia. Me dijeron, queremos que sientas lo que él sentiría al perder a su mamá. Y en ese momento me invadió una sensación, este sentimiento visceral del dolor más insoportable, que dolor emocional que puedas siquiera imaginar. Yo lo describí como pedazos de vidrio desgarrando tu alma. Y no se lo deseas a nadie y menos a un niño. Y pues me convenció. O sea que básicamente te terminaron de matar justo después de que ya habías muerto. Eso es exactamente lo que parece que sucedió, ¿no crees? Sí, y sabes, y eso ha sido algo muy controversial. ¿Cómo por qué? Porque ya sabes, en un lugar tan amoroso sentirías ese dolor. Y siempre digo que ellos tenían un trabajo por hacer y yo todavía tenía libre albedrío. Yo podía seguir diciendo, él va a estar bien. Recuerdo que dije, él estará bien, su padre es bueno, estarán bien. Pero hay una conexión ahí, ¿verdad? Y yo sí creo que nosotros elegimos a nuestros padres y nuestras experiencias, y así que pues hice un trato, salí un poco negociadora. Así que incluso del otro lado, en este espacio intermedio, como yo le digo, antes de subirme al tren de luz rumbo a casa, hice un trato y dije, regresaré y seré la mamá de esta hermosa alma hasta que ya no me necesite. Y luego podré irme cuando yo quiera. Así que nada de enfermedades largas y dolorosas, no, ya sabes, sino que cuando yo elija me voy y ¡pum!, regresé a mi cuerpo. Así de fácil. Entonces me senté y pensé, ¿qué carajos me acaba de pasar? No tenía idea, solo le llamaba una fantasía de la muerte. Pasé de estar, ya sabes, casi en mi lecho de muerte a estar casi completamente recuperada, sentada, alerta, y todo era bellísimo. Todo tenía como una película encima, un residuo que lo hacía distinto. Todo se sentía vivo, vibrante y hermoso. No sé cuánto tiempo estuve sentada en mi cama, mirando los objetos inanimados de mi cuarto, desde las bisagras de la puerta hasta la manija, maravillada de lo hermoso que era todo. Y pensé, ¿ayuda? ¿Qué pasa? Busqué a mi hermana, que en ese momento estaba estudiando metafísica y meditación. Y bromeo en el libro porque ella es Leo y es una persona muy imponente, Leo-ish. Sí. mucha personalidad. Y se quedó callada mientras yo le detallaba todo lo que había pasado, hasta que yo le dije, y bueno, ¿qué opinas? Y ella estaba súper emocionada y me dice, tuviste una oportunidad de salida y, o sea, eso es increíble. Y la gente no siempre suele acordarse, pero ya sabes, existe una razón importante. Y sentí demasiada euforia para alguien que apenas acababa de regresar. Así que fue justo después. Sí, ¿No lo procesaste? no, apenas lo estaba asimilando. Lo llamaba fantasía de la muerte, pero no sabía. Luego, no sé cuánto tiempo Estuviste ahí. sí que estuve ahí, o incluso después, cuánto tiempo estuve sentada en mi cuarto viendo todo, pero yo seguía en la cama cuando contacté a mi hermana y luego hablé con mi querida amiga que estaba en un camino espiritual, Brenda. La siento porque está del otro lado. Ella me mandó con su mentora espiritual en Houston, Texas. La busqué, le dejé un mensaje de voz y me contactó casi de inmediato. Y me dijo, cuéntame. Le dije exactamente lo que había pasado y me contestó, experiencia cercana a la muerte. Me dijo, es de manual. Me preguntó, ¿sientes esto? ¿Te pasó esto? Le comenté, siento un residuo. Ella fue quien me dio ese término específico. Y me recomendó escribirlo. Dijo que se iría disipando poco a poco y en unas 2 semanas desaparecería por completo. Y caramba, acertó en el día exacto. Y así fue que los primeros 2 días resultaron ser pura dicha. No importaba en lo absoluto qué estuviera pasando, simplemente fue el Residuo al volver. sí,
realmente fue algo maravilloso. Y así que, llena de emoción, me traje a mi pequeño hijo de vuelta a la casa mirando todo con unos ojos nuevos y logrando comprender muchísimo mejor toda esta experiencia. Y... Lo abrazaste un poco más fuerte. ¡Ay, sí! Por favor, tómate un segundo para asimilarlo. Ahora déjame retroceder un segundo. En medio de tu experiencia cercana a la muerte, dijiste que hubo una parte controversial, la de los vidrios perforando tu alma, ese dolor que tú sentiste. Solo para aclararles a todos, o sea, hasta ahorita he hablado como con unas 120 personas con experiencias similares a la muerte, así que tengo buena experiencia en el tema. Y a mi parecer, eso no debería de ser nada controversial. Desde mi punto de vista, mi experiencia y mi investigación, considero que tienes toda la razón. Tenían que hacer un trabajo. Su trabajo era persuadirte, pues tenías libre elección. Persuadirte tipo, bueno, puedes quedarte, pero este es el resultado. Hablamos de la causa y el efecto de lo que estás haciendo. Así como tenemos causa y efecto aquí, allá también había causa y efecto, porque todavía estabas con un pie aquí y otro allá, por así decirlo. Y para quienes nos escuchan, sí, esto es algo completamente normal. He escuchado muchas veces que hay cosas que pasan del otro lado que son negativas, para mostrarte que tal vez te las buscaste tú. Por ejemplo, si viven una experiencia infernal por haber sido católicos, a lo mejor tienen que pasar por todo eso para lograr salir después. A fin de cuentas, todos se salvan. No se suelen quedar en el infierno, por lo general, pero esa experiencia no es algo que debiera de ser polémico. Y yo quería aclarar esto para toda la gente que nos está escuchando, porque en el fondo todo es amor, todo es hermoso, todo es una dicha. Pero hay que entender que hay momentos donde, si te vas, estás sumamente drogado en ese momento. ¿Sería justo decirlo así? Andas bien pacheco, volando hasta las nubes, como mezclar LSD, marihuana y todo eso junto. Y para nada piensas en ese saco de carne que estás dejando atrás, ni tampoco en el resto de la gente de tu vida, porque de hecho andas tan volado, al menos por lo que yo he entendido, que te tienen que recordar. Bueno, perfecto, ya sabemos que andas aquí. Sí, la felicidad no se puede comparar. Claro. Es el mayor viaje que puedas tener, por así decirlo. Bueno, pues sí. O sea, sobre ese punto hay tantos temas diferentes que podríamos tocar. Pero sí, definitivamente es el desapego lo que es verdaderamente clave. Solo existe este amor extraordinario y absolutamente ningún apego. Analicémoslo por un ratito. Por ejemplo, nada de apego. Es lo que decía Buda. Él decía, no te apegues a las cosas materiales, porque es una de las causas de todo el sufrimiento. Pero tú viviste eso del otro lado, tal como dijo Buda. O sea, no le tenías apego a absolutamente nada de lo físico. No le tenías apego ni siquiera a los conceptos fuera de tu persona. Ya ves que nos apegamos a nuestras profesiones o a la idea de lo que nos gustaría que fuera nuestro mundo. Todo eso había desaparecido por completo, ¿no? Se había ido todo. Así que la inmensa paz que de seguro sentiste, esa enorme dicha que experimentaste, sin duda debió estar fuera de este mundo. No tiene ni siquiera explicación. Exacto. ¿Para qué volver? O sea, se esforzaron mucho en convencerte. Sí, la verdad estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ellos supieron exactamente cómo llegarme, claro está, ¿no? Mi hijo. Y poder reconocer en ese preciso momento que se llega a sentir semejante nivel de dolor, ¿verdad? Es un contraste tan sumamente grande si lo comparamos con la inmensa alegría que yo estaba sintiendo allá. Ni lo pensé. De las experiencias que oí, la tuya es única por ese repaso de relaciones. Es común revisar la vida, pero esto es distinto. Como dijiste, fue sobre tus vínculos. Interesante verlo así. ¿Qué veías ahí? ¿Pura luz blanca o quizá algún prado, mascotas o familiares? Me dices que no viste nada de eso. No. Y algo interesante es que como yo no soy como tú, es decir, tú has hablado con muchas personas que han vivido experiencias parecidas a la muerte y por bastante tiempo preferí no escucharlas de otros. Por supuesto. Porque yo no lo quería. Yo quería que mi experiencia fuera simplemente pura, ¿verdad? No quería como... Es muy común. ¿Sí? No quería enturbiar nada. Al principio. Muchos de los que tienen experiencias cercanas a la muerte no lo hacen. Una vez que entienden lo que tienen, es tan valioso. Que no quieren, al menos al principio, escuchar a otros porque podría influir.
todavía es muy reciente también. Aún no se ha consolidado. Una vez que tu historia se consolida y te apropias de ella por completo y la entiendes, nada de lo que escuches la afectará. Pero al principio está tan como en movimiento que de verdad. Así que es muy común, muy común que eso pase. Pero años después leerás, empezarás, irás a una conferencia de Jans o ya sabes, ese tipo de cosas. Sí. Y desde entonces he hablado y visto algunos videos y cosas así, pero lo que sí me pareció interesante, incluso en el proceso de escribir el libro, estaba en una cafetería en California, en Three Rivers, y de verdad me encanta ese lugar. Y estaba escribiendo y muy inmersa, ya sabes, en la mentalidad de esta experiencia. Y me encontré con una mujer en la fila que, ya sabes, es un pueblo pequeño, la gente habla, y me dijo, disculpa, ¿eres Lee Papa? ¿Estás escribiendo? Y esa fue una experiencia surrealista. Sí. ¿Usted escribe sobre su propia experiencia? Y yo le contesté que sí. Entonces ella me dijo, mi esposo tuvo una vivencia similar. Me encantaría contártela. Ella se veía realmente feliz de poder compartirla. Yo también quería escucharla. La describió con tal detalle como si fuera algo propio. Se había adueñado por completo de ese relato. Ellos eran personas muy cristianas, así que toda su experiencia tuvo esa base religiosa. Claro. Cierto. Se encontró con Jesús, tuvo la experiencia. Al final ella dijo, estamos tan contentos de tener la razón. Y me di cuenta en ese momento y yo, ya sabes, yo le dije, estoy muy feliz de que hayan tenido esa experiencia. Debe haber sido solo, ya sabes, para tu esposo debe haber sido una experiencia increíble. Y más tarde, mientras escribía y creo que de camino a casa, fue más bien un ¿y sí? Me encantan los y sí, porque nos ayudan a expandirnos. ¿Y si nuestra experiencia cercana a la muerte es nuestra misma creencia? Cierto, ya lo mencionaste. Eso es exactamente lo que es. Claro, y entonces pensé, yo creo en Jesús y lo amo, ¿verdad? Me encanta mi Jesús. ¿Y Jesús? ¿Por qué no a mí, pero... Estaba ocupado. Es el hombre más trabajador del mundo del espectáculo. Es un tipo muy ocupado. No puede estar en todas partes. Pero sí puede. Y lo curioso es que por mi educación católica nunca tuve realmente una relación con Jesús. Bueno, en la religión católica eso no se permite. De verdad. Tenía relación bíblica, cierto. Cierto. Y así, en ese momento yo estaba en el proceso de buscar de verdad cualquier cosa menos a Jesús, pero yo creía en Jesús. Así que mientras analizaba esto y con el tiempo, ya sabes, yo hablaba de estatuas, ¿verdad? Sí, o sea, quiero decir, hasta tengo como un Buda aquí encima, claro. Entonces, yo buscaba otros caminos, pero nunca realmente una relación con Jesús. Pero, en fin, a través de esa experiencia pensé, oh, está bien, estos dos seres de luz me recibieron. Yo no tenía como tal una relación con seres de luz, pero tal vez eso era lo más cercano a mi creencia. En ese momento, para ser mis guías, tal vez ellos son mis guías. Uno de ellos, creo que no mencioné esto, tenía una energía muy masculina. El otro tenía una energía femenina. El que era masculino se veía notablemente más alto y mucho más robusto. La que era femenina era un poco más pequeña. Y se comunicaron conmigo individualmente y luego también como un solo pensamiento. Así que eso me pareció muy fascinante. Pero sí, ellos, yo creo que está basado en nuestro sistema de creencias y también creo que estaba en este espacio intermedio, así que en realidad no había cruzado del todo. Y creo que algunas personas llegan más lejos que yo. Oh, sí. Y vuelven con otras vivencias. Quizá por eso no vi a mi perro o familia. Parece. Sí, parece que todo el mundo lo está. La experiencia cercana a la muerte de cada quien está hecha a la medida de la persona que la está viviendo. Así que si eres cristiano, 9 de cada 10 veces aparecerá Cristo o la Virgen María o alguien así, que esté en la jerarquía de esa religión o de ese sistema de creencias. No ves a un hindú al que generalmente se le aparezca Jesús o que Vishnu se te aparezca a ti.
Esta es definitivamente mi historia favorita. Un hombre ateo murió y de pronto vio a Jesús frente a él, vistiendo un traje con corbata y una coleta. Él sabía perfectamente quién era ese ser, pero simplemente no creía en él. Y le dice, ¿eres Jesús? Sí. Le dice, ¿por qué estás vestido así? Y él responde, es la única forma en que me tomarías en serio. ¿No es la historia más increíble? Es a la medida. Diseñan la experiencia, según lo que necesitas en el momento en que estás viviendo. Tú necesitabas eso. Probablemente no hacía falta que pasaras por un repaso de vida. Tampoco tenías por qué encontrarte con el tío Bob y la tía Jane en este momento de tu vida. Eso no era lo que necesitabas. Lo que necesitabas era una confirmación de lo que te ibas a perder si te ibas. Y eso realmente puso las cosas en perspectiva. Es algo así como el llamado de atención definitivo. Morir es el aviso definitivo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, la experiencia más profunda de mi vida, la cual, y creo que ya sabes, muchos de los que tienen experiencias cercanas a la muerte regresan con lo que llamarías dones, exacto, que creo que todos tenemos, solo que no los hemos abierto, ¿cierto? Y el mío más fuerte es el sentimiento visceral. A eso la gente le llama empático o lo que sea. Salió de esa vivencia donde Sentiste. sentí, exacto, lo sentí. Eso tiene mucho sentido. Eso tiene mucho sentido. Y sí, entonces, También es interesante, como las experiencias cercanas a la muerte infernales, que por cierto son raras, no lo hacen. 2 de cada 100 las tendrán, o 2 de cada 500 tendrán una experiencia infernal. Por lo general siempre, o son católicos o cristianos, o es parte de su sistema de creencias. Y he hablado con ellos y me han dicho, no, pasé por eso porque necesitaba pasar por eso, porque creía que tenía que hacerlo. Estaba molesto por cosas que hice o me sentía culpable por ellas. Entonces digo, necesito ser castigado. Como buen católico, todos sabemos que necesitamos ser castigados. Por eso pasan por esta experiencia infernal solo para ser salvados. En general, siempre es un ángel. Es Jesús quien llega para salvarlos de ese pozo. Son experiencias muy viscerales y bastante escabrosas dependiendo de cada caso. Pero lo curioso es, siempre he notado que en el instante que piden ayuda, lo único que tienen que hacer es pedirla. Y listo, ahí está. Ahí están el ángel o el arcángel Miguel o Jesús, aparecerán como una luz brillante, y todas las energías negativas que están a su alrededor simplemente se dispersarán como cucarachas, porque no pueden soportar ese tipo de luz, la luz de la que hablas. Así que es realmente para que la gente entienda. Es algo muy diseñado a la medida. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que te pasó a ti? bueno, realmente estoy muy segura de que eso sucedió por una gran variedad de muchas razones diferentes y bastante complejas de explicar ahora mismo. Ese punto clave del desapego. Yo estaba muy apegada a todo tipo de cosas. Exacto. Por eso a lo material necesitaba aprender la lección del desapego y la aprendí también después cuando me quitaron cosas. También hacen eso. Oh, sí, Es más tenue que morir. varias veces, no sé cómo. Creo que a veces eso fue más doloroso. Claro, que morir. Sí, Depende de tu apego a eso. Absolutamente. tenía apego, ahora ya no. ¿Sí? Son solo cosas. No te las llevas. No hay mudanzas tras la carroza. Esa es una frase realmente buena. Me lo dijo Daniel Brinkley. Es una frase muy buena. Es una muy buena. Sí, exactamente. Así que realmente creo que esa fue una de las razones fundamentales para que todo esto ocurriera. Y también me dijeron de manera muy clara que lo haría, que regresaría a la vida para ser esta persona, ya sabes, algunos lo llaman trabajador de la luz, pero que actuaría como una maestra en este plano terrenal. Y antes había tenido una experiencia de Reiki que la chica, la maestra de Reiki, me dijo que era mi primera experiencia y empecé a tener esta sensación de que mi espíritu se elevaba fuera de mi cuerpo.
Y esto fue antes de la experiencia cercana a la muerte. Y ella me había dicho que yo sería esta trabajadora de la luz. Y yo solo pensé, te equivocaste de chica. Sí, eso no. Sí, conozco el sentimiento. Sí, eso no. Ya sabes. Y luego con el tiempo, ya sabes, la vida sigue. Y así esto es lo que me llevó al trabajo que hago. Y entonces creo que necesitaba un empujón para tomar el camino correcto. Así que fue, principalmente por mi hijo, para que él pudiera cumplir su destino. Y luego para estar aquí para el gran espectáculo, que es en lo que creo que estamos ahora mismo. Y sí, y por eso estoy aquí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estamos en el gran espectáculo ahora mismo. Como te decía antes, creo que esta es la era del toro en una tienda de porcelana. Es decir, todo parece estar rompiéndose en todas partes todo el tiempo, y generalmente siempre hay un toro tirando cosas por todas partes, de forma constante. Así que este es un momento muy emocionante para estar vivo. Yo creo que sí. Es emocionante estar vivo. También aterrador o dichoso. Todo depende de dónde estés. Cierto, nuestra percepción de cualquier cosa es lo que cambiará tu experiencia. Mencionaste que nosotros elegimos a nuestros padres y nuestras vivencias. ¿Te refieres a lo que llaman un contrato del alma? He escuchado de gente que recordaba haber planeado absolutamente todo. El hecho de ser mujer, la elección de sus padres, el camino a seguir. ¿Se trata de eso? Sí, y nunca he tenido esa experiencia, pero en mi enseñanza eso me llegó como una forma de describir el contraste en nuestra vida. Así que uso la parábola que acabas de describir. Ya sabes, ¿cómo sabes que hay luz si no has experimentado la oscuridad? Así que estamos en esta experiencia de oscuridad para que podamos traer la luz y entender el poder de lo que realmente somos como seres de luz. Acabo de entender eso de seres de luz. Tiene sentido. Así, en el cielo, por decir un término, Claro. un día de dicha. ¿Qué es mejor? No hay horas allá, te entiendo. Parábola. No hay muchos relojes, pero Pero es algo así como, ya sabes, tienes esa vista del $1.000.000. Digamos que lo tuyo es la vista al mar y tienes esta extraordinaria vista al mar. Pero con el tiempo lo que pasa es que dejas de ver la vista al mar, dejas de asombrarte por ella porque, ya sabes, está ahí todo el tiempo. Así que es como el cielo. Entonces dices, oh bueno, tal vez quiero volver a bajar, tal vez quiero tener otra experiencia, tal vez quiero aprender más sobre el perdón. Y no aprendes sobre el perdón perdonando a la gente. Aprendes sobre el perdón teniendo un motivo para perdonar. Y así decides que vas a volver a bajar y envías un mensaje telepático, ya sabes, experimentemos un poco de contraste y nos vemos en el séptimo cielo si les interesa ir. Así que tu grupo de almas al que le interesa ir se reúne contigo en la sala de juntas en el séptimo cielo y tú eliges, exacto, voy a hacer esto, Y por eso es ridículo que juzguemos, porque hemos sido de todo y De cada raza y sabor existente. Sí. Y eso es solo en la Tierra. Imagina lo que hay en el universo. Exactamente. Y entonces estás mirando alrededor de la mesa de conferencias y ya sabes, eres como lo único que de verdad necesitas. Así que ya escogiste a tus papás y tú sabes, familia de clase media, y vas a tener estos hermanos y vas a elegir a ciertas personas para que entren en tu vida que van a ser muy clave. Podrían venir por un corto periodo de tiempo y solo darte un mensaje o podrían estar ahí por un capítulo o ya sabes, todo el tiempo. Y luego digamos que es una situación de abuso. Eso es lo que tú, ya sabes, eso es lo que yo elegí porque yo sé que eso sería lo más poderoso que yo podría superar. Y entonces necesitas que alguien aparezca para ti y sea esa persona. Esa va a ser realmente la clave para eso mismito que querías aprender en esta experiencia de vida. Bueno y malo. Y sí, y luego hasta el otro lado de la mesa. Esta alma con la que has tenido tantas encarnaciones. Ahí es, simplemente amas a este ser con todo tu corazón y levantan la mano diciendo, yo voy a hacer eso para ti.
Entonces has desarrollado este plan extraordinario para tu vida mientras entras en esta experiencia. Así que la lección es que nunca te pasa nada a ti. Todo está pasando para ti. Y es un trago difícil de aceptar cuando te han enseñado el cuento de hadas de que la vida debería ser pura felicidad y maravilla y que todo termina en felices para siempre. La vida es contraste para aprender y traer sabiduría al alma. Y no, pero nadie sale de aquí sin algún tipo de trauma, algún tipo de contraste negativo en nuestras vidas. Ningún alma humana, todos, tienen que pasar por eso. Ya sabes, incluso los maestros, incluso Jesús, todos ellos pasan por eso. Digo, Él pasó por algunas cositas negativas y todos lo hacen. Así que es casi una ilusión pensar que todo tiene que ser perfecto o maravilloso todo el tiempo. No estamos aquí para eso. No lo es. Hay altibajos constantemente. Pero como estás hablando de este plan, la única cosa que tenías en tu plan es una rampa de salida. Entonces, siempre uso la analogía de una autopista, como si hubiera marcadores de kilómetros a los que tienes que llegar. Cómo llegas al marcador depende totalmente de ti. Esa es la parte del libre albedrío, pero nacerás en Estados Unidos. Nacerás mujer de esta cultura y esta religión y este estatus social, porque esas son cosas que están como con pluma, por así decirlo, no con lápiz. No lo puedes borrar tan fácil. Así que esos son los marcadores de kilómetros. Pero luego, de vez en cuando, si dices como, ¿sabes qué? Por si acaso, a esta edad, voy a tener una salida, por si acaso quiero reiniciar o quiero ir a hacer algo más. Y estas rampas de salida suceden. Es como una salida, una oportunidad de salida, porque esa es una oportunidad de salida en la que tienes la opción de regresar. No una salida tipo, me voy a morir. No, tienes la oportunidad de regresar. ¿Estás de acuerdo? Estaría totalmente de acuerdo. Y lo que fue fascinante de eso es que cuando tenía el centro, tuvimos a un tipo que vino, que leía las manos, un quiromante, supongo, un lector de manos, exacto, y me miró la palma y dijo, oye, ¿tuviste como un accidente grave o algo a esta edad? Y yo le dije, a los 9 no tuve ningún accidente grave. Y mi socio comercial dijo, perdona, tu experiencia cercana a la muerte. Y yo dije, porque dijo accidente, no lo conecté. Así que está escrito en mi palma. Esa gran oportunidad de salida estaba ahí mismo. Me miro la palma. ¿Está ahí? Estoy bien. Solo decía. No lo... Puedes hacer esto seguido. Prefiero hablar con ellos que vivirlo. Gracias. He visto personas que llegan a morir 2 o 3 veces diferentes. Y siempre les digo que ya deberían parar. Pero parece que realmente ocupan pasar por eso. Es algo fascinante. Dime, ¿de verdad le tienes miedo a la muerte? No. Para nada, ¿verdad? No. Eso es común. Sí. Es muy común, sí. Es porque ya viste el otro lado. Sí. Esto es difícil. Lo que estamos haciendo definitivamente lo es. Y creo que aquellos de nosotros que estamos en la trayectoria del desarrollo espiritual, a veces nos cuesta más trabajo porque, ya sabes, hice la declaración. No estoy segura de que debía hacerlo, pero hice la declaración de esta es mi última vuelta. Así que al parecer hay muchas lecciones que aprender cuando haces esa declaración. Y entonces aprendes las lecciones a la mala, ¿verdad? Y también ya sabes, cuando estás en pleno rollo, como nos gusta llamarlo, dices, ok, no quiero volver a hacer esto. Pero cuando llegas al otro lado, simplemente dices, wow, es una perspectiva completamente diferente. Es como tener hijos. Cuando nace uno, el parto y los primeros 2 o 3 años son un infierno. No duermes. Luego lo olvidas y dices, ¿tener otro? ¿Verdad? Es exactamente así. Es algo literal. Considero que desde una perspectiva biológica nos sucede algo que nos ayuda a olvidar ese dolor tan intenso que sufrimos durante esos primeros 2 o 3 años iniciales. Sí, falta de sueño. La falta de sueño. Y así como tu espalda baja y todo eso. Y eso es desde mi perspectiva como papá. Solo me puedo imaginar lo que pasó a mi esposa, ya sabes, de solo experimentar eso. Y de repente dices, ya sabes, creo que deberíamos tener otro hijo. Creo que
No, creo que estamos, ya sabes. Sí, es como que tú el recuerdo del dolor es que simplemente no puedes sentir visceralmente el dolor. Es solo como Es como un sueño. Es un sueño. es un recuerdo distante. Entonces, pero es más o menos lo que es, creo, y estarías de acuerdo porque estuviste del otro lado. ¿Es algo así? Dices, eso estuvo bonito. Esa estuvo dura. Lo ves pensando. Fue una lección difícil que aprendí. Sí, me acuerdo de esa. Ay, es como cuando hacemos nuestro propio repaso de vida. Volvemos a mirar lo que nos pasó de jóvenes y decimos, esa ruptura, Dios mío. Creí que el mundo se acababa, pero ya pasó. Gracias a Dios por eso y también por las lecciones que aprendí. Imagino que debe estar muchísimo más intenso cuando estás del otro lado. Otra vez vuelvo al tema del apego. Exacto. Así que solo sientes la sabiduría y el conocimiento de la experiencia, el amor y la sabiduría y el conocimiento de la experiencia. Pero el desapego, y por eso probablemente hago el trabajo que hago ahora, que es el mindfulness, porque eso es la conciencia de tus pensamientos y acciones en el mundo que te rodea, sin juzgar. Entonces, la parte de juzgar y el apego, como el involucrarse. Exacto. Así que antes de la experiencia cercana a la muerte, me involucraba en todo, cada drama, trauma, contraste, estaba completamente metida ahí, estaba en el medio del tornado, pero después, y no inmediatamente después, toma tiempo seguir creciendo y aprendiendo y expandiéndote. Práctico eso del observador. Mira eso que está pasando, mira ese Uber que no llega cuando debía llegar esta mañana, ¿verdad? Ay, mira ese estrés que empieza a acumularse porque no me gusta llegar tarde. ¿Ok? ¿De dónde viene eso? Así que el observador es un lugar muy interesante para estar y creo que es un lugar más evolucionado para estar. Sí, por supuesto. Menos contraste, menos resistencia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando saliste del closet, de este closet de la experiencia cercana a la muerte, asumo que no lo gritaste a los cuatro vientos al principio. Ahora estás metidísima, pero una vez que escribes un libro, ya estás prácticamente metida. Eres pública, pero me imagino que he escuchado historias de que han pasado 10 años, 20 años y nadie dice nada y debe comerse viva la persona no poder dejar de esconder eso. Entonces, ¿cuánto tiempo te tomó? ¿Y qué pasó? Amigos, familia, colegas después de eso. Después de que regresé y mi hijo regresó y estaba tan divino, a la mañana siguiente me desperté y la mitad de mi cara estaba paralizada. Uy. Y me reí. Estabas volada, aún en plena dicha. Todavía estaba en el país de la dicha y sin apegos. Así que dejé al niño y ¿Con la cara paralizada? ¡Qué divertido! yo, la verdad, fue bien cómico. Me manejé sola hasta la sala de emergencias y yo así de, ¿pueden hacer algo con esto? Y todos entraron corriendo pensando que me había dado un derrame, ¿verdad? Y yo sabía que no era un derrame. Era parálisis de Bell. Y el doctor me decía, o sea, puede que recuperes tu cara o puede que no. Y yo, sí, la voy a recuperar. Y con acupuntura y ya sabes, Reiki y esas cosas en 6 semanas, recuperé mi cara casi por completo. Así que mi esposo llama saliendo directito del retiro. ¿Qué está pasando? No me pude concentrar nada. Sé que algo está pasando. Y yo así de, bueno, sí, pero vamos a esperar a que llegues a la casa. No, me tienes que decir ahorita. Le dije, todo está bien. Tuve esta experiencia, pero necesito contártelo en persona. Ok. Así que llega a la casa y está sentado del otro lado de, ya sabes, el sillón y estamos frente a frente y le cuento mi historia de principio a fin. Él solo me está mirando. Y claro, 10 días de noble silencio no va a ser un, ya sabes, periquito. Pero podía escuchar lo que estaba pensando. Y esta fue la primera vez, en primer lugar, que de verdad podía escuchar lo que alguien estaba pensando. Y en segundo lugar, no me importó. ¿No te importó la opinión de los demás? No me importó. Y después yo le expliqué todo y luego le dije, caray, ¿no me crees? Y me dijo, no es que no te crea,
Estoy seguro que algunas personas pueden resonar con eso. No es que no te crea, porque la mente es muy poderosa y puede hacerte creer X, Y o Z, ¿verdad? Y yo le dije, ¿sabes qué? Está bien. Sí. Le dije, porque no necesito que me creas. Por primera vez en mi vida, no necesito que me creas, porque esta fue la experiencia más profunda de mi vida y nadie me puede quitar eso. Claro. Y así que probablemente ese fue como uno de los últimos clavos en el ataúd, pero sí aguantamos ahí un ratito más antes de que, ya sabes, hiciéramos la transición en nuestra relación, que por cierto somos muy buenos amigos. Pero no salí del todo. Hubo algunos amigos con los que compartí la experiencia y de nuevo podía sentir que las palabras salían de una forma y yo podía sentir que ellos pensaban algo como, esta ya perdió la cabeza. Y por esa razón es que eso me llevó a no querer compartirlo realmente con muchísima gente, pero sabía que había algo que tenía que hacer. Así que sí tenía algunos amigos espirituales y solo empecé a construir sobre esas relaciones. Y luego abrí, ya sabes, fui guiada. Ya podía escuchar a mis guías, nunca antes había podido. Y fui guiada a abrir este pequeño centro, estos 2 cuartos. Y yo, ya sabes, lo hice a través de la guía y el apoyo de lo no físico. Esos 2 cuartos crecieron a 13 en una suite y la gente se volcó con voluntarios. Llegamos a 6,000 pies cuadrados. Dios mío. Fue asombroso. Abrió sus puertas el 11 de noviembre de 2011. Fue una apertura milagrosa y fuera de lo común. Y Lee, debo preguntarte. Hablas de guías, de morir y volver. Cosas muy locas. Digo esto por las personas que escuchan, que piensan que de plano estás loca o que esto es como no solo cosas esotéricas, sino que ya andas escuchando a guías espirituales y esto y el otro. sí, ¿Alguna vez te cuestionaste cómo estoy perdiendo la cabeza? ¿De verdad pasó eso? ¿Fue así como tú, cómo procesaste psicológicamente esta enorme experiencia? Esta experiencia espiritual, porque para mucha gente su mente lógica es muy poderosa y cuando regresan es como que empiezan a buscarle una explicación a todo. O como tu esposo o tu exesposo que te decía que la mente es muy poderosa y todo eso. Y ahora resulta que los guías espirituales te están hablando. Y pareces una mujer bastante centrada. claro. Así que entiendo que tú no te consideras alguien que sea puramente esotérica en su forma de pensar. ¿Y cómo fue que manejaste todo eso? ¿Llegaste en algún punto a cuestionarlo seriamente? Sí. Buena pregunta. Gracias. Sí, tuve experiencias como que no es una comunicación ininterrumpida que dure todo el día, ¿verdad? Hola, Bob. Exacto. Si fuera así, ya habría tomado medidas. Pero he tenido experiencias que serían lo que la gente llamaría extraordinarias. Y me impactaron tan profundamente que era innegable que me había pasado. La número 1, la experiencia cercana a la muerte. Número 2, durante una meditación, la Virgen María se me apareció. Y fue tan visceral y tan poderoso que caí de rodillas y lloré a mares. Y luego, ya sabes, recibí el mensaje y eso fue todo. Así que no es algo que siquiera puedas describirle a alguien de manera que pueda llegar a sentir lo que tú has sentido. Se me ha aparecido un ángel. Entonces, cosas que se considerarían, ya sabes, alternativas, esotéricas, sobrenaturales o lo que sea, pero por haberlas vivido, cada pequeña pista me va guiando a pensar, está bien, esto es real, esto ha sucedido. ¿Fue antes o después? Unas antes. La mayoría después. Bien, el ángel. Sí, después. Bien. ¿Y lo viste física y visualmente o fue en tu mente? No, pues en ese momento tenía los ojos completamente cerrados, pero a pesar de eso, pude verlo con total claridad. Sí, tiene sentido, tiene sentido. Y en cuanto hice así, desapareció. Por supuesto. Pasa justo cuando intentas aferrarte, ¿cierto? Es una gran lección de vida. Y hubo otra que fue muy poderosa, fue en mi casa.
y fui guiada para construir un huerto en la parte de atrás, de pies cuadrados. Ya sabes, esos huertos de pies cuadrados en Las Vegas. La tierra no es muy buena, así que tienes que construirlo sobre el suelo. Nuestra comida no es de Las Vegas. Pasó durante la crisis financiera e inmobiliaria. Sí, íbamos perdiendo la casa. Sí, fue horrible. Mi guía me pidió hacer un huerto atrás. Mi esposo creyó que me volví loca. ¿Esto fue después? Después. Después, sí, después. Y creo que a veces la línea del tiempo... Claro. Y entonces déjame. Estoy intentando recordar. Sí, después. Ahora no me acuerdo. En fin, me guiaron a hacer este huerto y planté estas plantitas bebé y estaban creciendo. No teníamos sistema de riego, así que solo las regábamos nosotros. Bien. Y estaba yo allá afuera una mañana en camisón, ya sabes, son paredes de bloques y nadie te puede ver, y estoy regando. Soy Virgo, soy muy, como dijiste, muy centrada. He estado en los negocios toda mi carrera y estoy regando contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, para mí, eso parece normal. Claro, ponías agua exacta en cada bloque. Daba la misma agua a todas. De pronto oigo fuera de mi cabeza, deja de contar. Volteé de golpe muy sorprendida. ¿Y qué crees? Me dijeron, detente ahora mismo, deja de contar los bloques, mejor simplemente siente el agua. Muy al estilo Bruce Lee. Tal vez era Bruce, no lo sabemos. Karate Kid, no sé. Siente el agua. Así es, así que pensé, bueno, esto es algo muy raro. Así que lo intenté y me costó mucho trabajo solo sentir el agua. Yo lo que quería era volver a contar. Y luego pasé por todo este proceso de simplemente aprender a sentir el agua. Y así me fui entrenando poco a poco y ocurren cosas como esta. Y luego en mis sueños me despertaba con mucha información y simplemente la soltaba, cosas que antes no sabía. Así que siento que había pasado por este proceso como si fuera una escuela, ¿no? Me estaban enseñando esta forma mucho más sobrenatural de vivir. Y entonces el hecho de escuchar a mis guías resulta raro. No siempre es así, no lo escucho de forma audible tal cual. Esa fue una experiencia muy extraña, lo escucho más bien adentro de mí, como si fuera una certeza absoluta. Pero esa información cae en esta parte específica de mi conciencia. Por mucho tiempo lo bloqueé. Yo no quería tener eso conmigo, no quería saber nada ni poseer esa habilidad. Yo solo quería ser alguien común y corriente y vivir mi propia vida con tranquilidad. Entonces, sí y no. Salí del closet de mi experiencia cercana a la muerte y de mis habilidades psíquicas cuando abrí mi centro. Escribí el primer libro, de hecho, esta es la segunda edición por el 10º aniversario. El templo de la omnisciencia. Del cual le digo a la gente, definitivamente compren este en lugar del primero. Soy mucho mejor escritora. Y viene con 10 años de sabiduría espiritual, donde, aunque la experiencia no ha cambiado, la escritura es mejor y la sabiduría tiene 10 años más, con lo cual ahora ya salí del closet por completo, porque estaba dejando esos dos mundos algo separados, porque yo, ya sabes, doy capacitación y hablo sobre el alivio del estrés y la atención plena en entornos corporativos, reuniones y eventos y cosas así. Y luego tuve esta experiencia, la experiencia cercana a la muerte, y realmente apenas comencé a unirlos abiertamente en mi página web en el 2024. Pero creo que ahora es un mejor momento. La gente la gente está lista para esto, la gente quiere escucharlo. Cada vez que hablo con la gente sobre experiencias cercanas a la muerte, la gente no es como si fueras el diablo. Eso tampoco sucede. Pero ahora simplemente preguntan, entonces, ¿qué pasa del otro lado? Y he hablado con gente muy religiosa y esto reafirma muchas cosas en las que creen. Pero puedes ver en sus cabezas que piensan, si hay algo como, sí, entonces Vishnu estaba ahí, y dicen, ¿qué? Y responden, sí, bueno, esa fue una persona. Y Buda apareció en otro caso, y Jesús aparece en muchísimos, y resulta muy fascinante. Sin embargo, quería preguntarte algo. Mencionabas esa guía que recibiste, como que te fueron guiando a lo largo de tu vida.
pero después de la experiencia cercana a la muerte, para abrir el centro y aprender estas habilidades y estás como siendo entrenada de una forma muy parecida a como entrena un maestro de artes marciales. Ya sabes, entrenándote así, muy al estilo del señor Miyagi o algo así. Si tú dijiste Karate Kid, sí, no hagamos la grulla ahora mismo. Es el peor movimiento de karate de la historia. Nadie caería en eso en la vida real. Pero bueno, esta idea de que el Espíritu constantemente trabaja a través de nosotros, porque somos los conductos, aquí en este espacio, ellos no pueden. Y he escuchado esto una y otra vez. Ellos no pueden interferir a menos que se lo pidas. No pueden bajar y mover las cosas del lugar, porque eso va contra las reglas, por así decirlo. Como obviamente si Jesús de pronto decidiera aparecer y Buda, digamos que Jesús, Buda, Gandhi, Yogananda, Babaji, si todos ellos aparecieran en Times Square mañana y dijeran, estamos aquí para ayudar, es obvio que ustedes no saben lo que hacen. Vinimos a ayudarlos y todo eso. No pueden hacerlo. En sus encarnaciones hicieron todo lo que pudieron porque esa era su misión. Pero parece que cada vez más personas como ustedes, Lightworkers y demás, están siendo guiadas porque este es el momento en que necesitamos toda esta sabiduría, todas estas ideas y cada estilo conocido por el ser humano. Quizá no conecten conmigo, pero sí con ustedes y estamos diciendo lo mismo. Sí, ¿Estás de acuerdo? 100%. Y, por cierto, he intentado no hacer esto. Hubo un periodo de tiempo en el que me esforcé mucho por evitarlo y siento que Dios dijo, bueno, sí, adelante, adelante y hazlo. Vamos a ver cómo te funciona eso. Sí, creo que hablamos del gran show. Es un momento extraordinario. Tú mencionas al elefante en la cristalería. Yo le digo parto. Y estamos pasando por ello y el contraste es enorme. ¿Sabes? Y la gente está viviendo ese contraste en su vida personal. También hay contraste en el mundo y en la tierra. Y es algo que tiene que pasar. Sí. Somos afortunados. Creo que elegimos esto igual que yo elegí volver. Somos muy afortunados de estar aquí en esta época y de aprender a estar abiertos a lo que viene, no solo en nuestras propias vidas, sino en general como colectivo. Y nos hemos estado preparando para esto todo el tiempo. Y creo que, ya sabes, hablo de las pistas que vamos encontrando. Tenemos que aprender a permitir que nuestras creencias se amplíen, las creencias sobre nosotros mismos. Como si te sientes indigno, si te sientes menos, entonces permite esa sanación y permite que tu creencia se transforme y cambie hacia lo espectacular y sorprendente que eres. Hablamos sobre nuestras creencias espirituales, hablamos de cómo han evolucionado, de aprender a aceptar dónde estás en este momento y de estar bien con que esto podría cambiar. Porque de lo contrario, si estás tan arraigado en tu creencia, ya sea espiritual o personal, que no permites ningún crecimiento, te vas a atrofiar. Absolutamente. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Hay deterioro. Correcto. Así que sé flexible, sé maleable, permítete estar abierto a los que pasaría si, al igual que yo necesité estar abierta a, y si mi experiencia cercana a la muerte de la forma en que se desarrolló no es la única manera. ¿Qué pasa si hay muchas variaciones diferentes, pero toda la clave era que había amor y aceptación? Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, para la gente que nos ve, porque sé que muchas personas que ven estas historias, en este tipo de episodios, o tienen a alguien que está muriendo, a alguien que acaba de fallecer, o simplemente tienen curiosidad de saber, ¿la tía Jane está bien? ¿Mi hijo está bien? ¿Mi mamá está bien? ¿Mi mascota está bien? ¿Cuál sería el mensaje principal que le darías a toda nuestra audiencia hoy? Sí, ellos están bien. Créeme que están mucho más que bien en donde se encuentran ahora. Esta es realmente... Está mejor de lo que nosotros estamos. Sí, esta vida es lo difícil. Ellos se graduaron. Recuerdo un funeral bautista de hace años. Sí, vamos a estar de luto porque tenemos apegos aquí y no queremos que esa persona se vaya.
Pero cuando podemos llegar al punto en el que nos alegramos por ellos, porque la verdad están viviendo la gran vida. Y no es que ya no estén apegados a ti, es que aún te aman y tienen una sabiduría y un conocimiento que van mucho más allá de las restricciones que tenemos aquí. Pero sigan hablándoles, tengan una relación. No hay ninguna razón para no tener una relación con ellos. Mi madre se me apareció después de fallecer y todavía hablo con ella y todavía tiene la misma personalidad y a veces la siento y a veces le hablo al aire y no escucho, ya sabes, ninguna clase de respuesta, pero sé que el mensaje le llega. Muy bien. Te haré las preguntas finales de mis invitados. De acuerdo. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena y satisfactoria? Debí prever esa. ¿Cuál es mi definición de vivir una vida plena? El amor propio y el autocuidado deben estar antes de que puedas amar y cuidar de los demás y saber que no eres tu cuerpo y que eres esta hermosa y extraordinaria alma que está aquí para experimentar la vida sin hacer daño, sin hacerte daño a ti mismo y sin hacer daño a los demás. Y en eso date a ti mismo la libertad de vivir experiencias plenas. ¿Qué clase de consejo le darías tú ahora mismo a la pequeña Lee? Hay muchísimos. Podría hacerte una lista de varios, pero supongo que el principal sería que tú eres todo. Lo que necesitas dentro de ti. No necesitas buscar nada afuera de ti. ¿Cómo defines a Dios o a la fuente? Dios, la fuente, la divinidad, el universo, el espíritu, el creador, el amor, todos los nombres, Jesús. Es, para mí, el amor y la creación más puros, todos vinieron de esta única fuente. ¿Qué es el amor? No sabría definir el amor. Es Difícil. algo difícil. Si pudieras preguntarle a Dios o a la fuente, ¿cuál sería? ¿Me podrías decir por qué razón te tardaste tanto tiempo en lograr despertarme por fin? Muy bien, estaba esperando la segunda parte de eso, como ¿por qué se tardó tanto? ¿Cuál es el propósito de vivir? Creo que el propósito fundamental es amar, dar el ejemplo del amor y experimentar. Regreso a eso porque nosotros elegimos venir aquí a vivir una experiencia y eso es diferente para cada persona. ¿Dónde te encontramos? Para comprar El Templo de la Omnisciencia. La edición del 10º aniversario es la ideal. Sí, Y saber qué haces por el mundo. leepapa.com, leepapa.com. Ahí viene todo. En redes sociales como Live Mindful Lee, LEE. Y mi correo electrónico es lee@lipapa.com. Tendré cuidado con eso. No. Prepárate para los correos. Es todo. ¿Algún mensaje final? Pues estamos viviendo en esta época extraordinaria y es muy fácil dejarse llevar por el contraste y por la resistencia de, ya sabes, todas las cosas que están ocurriendo en el mundo. Solo sepan que ustedes están aquí para esta asombrosa etapa de transformación del gran espectáculo. Disfrútenlo, relájense un poco, conviértanse en el observador y digan, saben, esta es una época extraordinaria para estar vivo. Y a pesar de que hay mucho contraste, pasen tiempo en lo que de verdad les funciona, en las cosas hermosas que de verdad funcionan en su vida, en que hoy estamos aquí juntos, en que te estás tomando una taza de café en tu cocina, en que tienes la habilidad para sonreír, para abrazar, para saludar a alguien. Las cosas más simples en la vida realmente son las más asombrosas y alegres. De acuerdo, Lee. Fue un honor hablar contigo. Gracias por tu historia y energía. Para todos, valoro lo que haces por despertar al planeta. Gracias. Te valoro, gracias.